Bueno, por la pandemia de COVID-19, el mundo católico vive una celebración de Semana Santa atípica, como todo lo que se está viviendo en un mundo en plena emergencia por el nuevo coronavirus. También este Jueves Santo va a ser completamente distinto en la jornada en que se recuerda la última cena que tuvo Jesús cuando le lavó los pies a sus apóstoles. Por primera vez en los 7 años de pontificado de Francisco no habrá esta tradición, el lavado de pies, y la ceremonia será sin fieles. Vamos a platicar al respecto con Bernardo Barranco, sociólogo especialista en religiones, que ha estado varias veces en el programa para fortuna nuestra. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Pues completamente atípico este Jueves Santo, Bernardo. Pues me parece que todo es atípico ahora, no solamente la religión, las iglesias, los ritos no escapan a esto. Sí. Y es evidente que la Semana Santa pues es uno de los mayores momentos litúrgicos en la vida de la iglesia, porque desde la Edad Media se da esta forma de teatralidad, de representación, muy propia de la época, que en México tiene pues una acogida muy importante, sobre todo porque el mundo mesoamericano no estaba acostumbrado a vivir la fe en los templos o en lugares cerrados, sino más bien eran externos, y por lo tanto esa teatralidad, sobre todo del mundo franciscano, es el que permea y el que permite pues fenómenos culturales muy importantes, como la representación en Iztapalapa o en diferentes lugares del país. Y que ahora, pues con el coronavirus, pues hay muchas paradojas, porque los templos se convierten en lugares peligrosos donde los feligreses se exponen, y estas liturgias masivas, estas liturgias como Semana Santa, que teatraliza, digamos, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, pues evidentemente también que tienen que cambiar. Entonces, pues sí, vivimos momentos de paradojas y momentos de mudanzas importantes que pues están simbolizadas en la soledad del Papa allá en Roma, en las imágenes que nos llegan, que no pueden ser más elocuentes, que es un Papa ante una plaza de San Pedro y ante los espacios tradicionales vacíos. Entonces son imágenes que por sí solas hablan pues de esta mutación, de estos cambios que estamos viviendo a raíz de la pandemia del coronavirus. Sí, que digamos, no recuerdo, seguramente tú sí, cómo fue en la llamada gripe española de 1918, pero pues no había, digamos, pues al Papa, no, en esa época al Papa no se le veía en otras partes del mundo, no había televisión, no había pues redes. Entonces el hecho de que veamos al Papa solo en la plaza de San Pedro y lo veamos desde cualquier parte del mundo, pues es muy impactante. Sí, es muy impactante. No, yo tampoco recuerdo, no había nacido en la Pero bueno, 18. me imagino que debe haber No, claro, literatura al es respecto. una broma para decirte que Sí. no soy tan viejo. Pero la cuestión es interesante, porque Sí. hay muchas paradojas ahí. Una de ellas es recuperar el sentido de lo que significa religión. Religión es religare, es decir, es articular, unir, entretejer entre los hombres, entre la humanidad, Sí. con Dios, con la divinidad, con la naturaleza, con las culturas, con las diferentes percepciones. Y por lo tanto, la religión, y sobre todo con esta pandemia, nos plantea que no puede ser inamovible, como muchas veces la ortodoxia, los dogmas, las liturgias rígidas nos plantean. No son así, son dinámicas, son flexibles. Y hoy las diferentes religiones, frente a una necesidad importante de muchos miembros, de muchas personas, que ante el coronavirus, que crea pánico, incertidumbre, crea desasosiego, buscan en la fe pues una plataforma de salvación, un espacio, digamos, de redención, una protección, sobre todo entre los más pobres. Y las iglesias no lo pueden dar porque no tienen las estructuras en este momento para darlas, son peligrosas. Como Entonces, por lo sociólogo, tanto,
¿Tú crees que vamos a ver en estos tiempos renacer el fervor religioso o vamos a ver a la gente alejarse de la religión en general? Bueno, bueno, mira, en momentos difíciles hay sobre todo florecimiento de religiosidades. Por ejemplo, las crisis económicas han mostrado estadísticamente, no lo digo pues, Ujú. al aire, cómo hay un florecimiento de la veneración a la Virgen de Guadalupe, a la madre protectora, digamos, del pueblo mexicano, la crisis del 95 o el 2008, etcétera. Hay una especie de florecimiento de estas creencias. Es muy natural, Ujú. porque muchas veces la gente, pues sobre todo la gente pobre, que sabe que no tiene acceso a los medios de salud y que ha pasado pandemias, otro tipo de circunstancias como terremotos, inundaciones, sequías, etcétera, sabe que encuentra en el fervor religioso no solamente es un consuelo, sino también una salvación, es decir, hay un cierto providencialismo natural. Entonces, por lo tanto, por lo menos hay una búsqueda de esta dimensión, el cual pues le dé certezas, Ujú. digamos, divinas, que les permitan sobrellevar estos momentos duros, difíciles, etcétera. No necesariamente significa que hay un florecimiento de las iglesias como tal, al Ujú. contrario, creo que ante este hecho, las iglesias están rebasadas, incluso Miranda, el secretario de la Conferencia del Episcopado, declara que hay una merma de más del 98% de los Ujú. ingresos a las iglesias, pues porque la gente no está congregada y no hay limosnas. Y lo que sí vemos en contrapartida es el uso de nuevas tecnologías para poder propagar la fe, el consuelo, el apoyo, el auxilio, que es a través de Internet, cadenas de oración, de meditación, auxilio y métodos totalmente inimaginables atrás. Por ejemplo, un cura que confiesa en Estados Unidos, hay fotos en donde es una especie como de McDonald's, donde se compra, vía tu coche compras la hamburguesa. Aquí es una confesión así, a distancia, a 2 metros, llegas en tu coche, te confiesas, te dan la absolución o te pone y te vas, y así. Entonces, por eso te decía que religar no es, que es el sentido de la religión, no es algo estático, y que esta pandemia, que coloca en una situación extraordinaria, pues también coloca medidas diferentes. No solamente es el shock de ver Iztapalapa desierta o a un papa en un Vaticano húmedo, triste, gris y desierto, sino también la oportunidad de recrear cosas nuevas o recuperar viejas tradiciones, ¿no? Oye, déjame preguntarte por el papel del Papa. Ha sido sin duda un Papa sui generis por muchas razones que tú y yo hemos platicado aquí varias veces, en medio de una situación todavía más inédita. Desde tu punto de vista, ¿ha sido el pastor que podría esperarse en estos tiempos? ¿Está a la altura de las circunstancias el Papa Francisco? Pues mira, creo que hay una gran crisis que la Iglesia Católica viene arrastrando desde tiempo atrás. No debemos olvidar que hay la renuncia de un papa, de una iglesia profundamente dividida, que permite la entrada de Mario Bergoglio como papa, como una tercera vía frente a la confrontación de grupos muy conservadores al interior de la iglesia, y que esta tensión sigue, es decir, hay una enorme rebeldía de grupos muy conservadores que se resisten, digamos, a la fórmula más latinoamericana, más pastoral de esta propuesta de una iglesia de salida, no una iglesia dogmática, rígida, atrapada en sus tradiciones. Entonces, por lo tanto, más que preguntarnos si ha estado a la altura de las circunstancias este Papa, más bien el tema es una iglesia profundamente desgarrada Ujú. y que ha perdido formas, porque antes la disidencia era subterránea, era más de corte medieval, y con los medios de comunicación y las redes, vemos que esta disidencia es una disidencia cada vez más visible, agresiva, evidente.
incluso muchos de estos sectores contestatarios, conservadores, plantean que el Papa es un hereje, que el Papa no tiene las condiciones o las cualidades de poder conducir histórica, cultural e intelectualmente a la Iglesia. Entonces sí, la Iglesia vive un momento muy difícil que se vivió en el último sínodo, en donde el Papa pues se abre a todo ese mundo de la Amazonía, todo ese mundo chamánico, mágico, de vínculos con la naturaleza, y esto y en un primer momento fue al río, ¿no? Exactamente, sí. Muchos de esos planteamientos fueron ridiculizados por estos sectores y pues nos muestra una iglesia profundamente fracturada que requiere pues de una nueva síntesis o una crisis mayor para poder salir, porque de tal suerte que todos los números pues nos indican que es una iglesia a la baja. Otra cosa que quisiera preguntarte, esta es una enfermedad que ha llevado a mucha gente a morir sola. Ha habido muchísimos casos descritos en los medios y muchas veces la última persona que han visto quienes mueren por esta enfermedad han sido sacerdotes que a su vez pues se han contagiado y en Italia y en otros países han muerto muchos sacerdotes que han asistido a enfermos en los últimos momentos de su vida. Me gustaría preguntarte por esto, Bernardo, pero tengo que hacerte una súplica. Yo sé que tienes un compromiso y no quisiera yo ser, No, te aguanto, vas a un corte, aguanto, no hay problema. Sí, ¿me podrías esperar? Porque tengo esa pregunta claro y tengo otra pregunta más que me interesa mucho hacerte, así que si me lo permite, regresamos enseguida contigo. Claro que sí. Gracias, Bernardo Barranco. Vamos a regresar en un momento para hablar con él. Estoy seguro que usted tiene pues preguntas para Bernardo Barranco, y si las tiene, pues por favor hágamelas llegar a mi cuenta de Twitter, @BeltránDelRío en Twitter y diagonal Beltrán del Río en Facebook. Vuelvo enseguida. Le agradezco mucho a Bernardo Barranco que nos haya esperado en la línea telefónica. Entonces te preguntaba, Bernardo, por los sacerdotes que se han convertido en pues la última persona que tiene contacto con las personas, con los moribundos por el COVID-19. No, sí, es un hecho. Incluso aquí vemos también una evolución por parte de las normas frente al coronavirus por parte de la Iglesia. Cuando recién empezó, pues se suprimió el saludo de la paz, por ejemplo. Sí. Cuando recién iniciaba la distribución, digamos, de la hostia, también tenía ciertos cuidados. Cuando se generalizó la pandemia, efectivamente, sobre todo en Europa, ha habido muchos casos en donde pues los sacerdotes como personal médico, doctores, enfermeras, pues están profundamente expuestos al contagio. Y la Iglesia ha tomado medidas, sobre todo pues son de estos dilemas y paradojas, porque por un lado el servicio, digamos, no solamente es humanitario, sino es parte, digamos, de la identidad católica, de dar la unción a los moribundos, de estar atentos ahí a la última confesión. Es un grave riesgo, se convierte en una actividad muy riesgosa. Entonces hay algunos que plantean que pueda ser vía internet diferentes tipos de confesión y dejan al criterio del sacerdote de ir o de no ir, es decir, ya no se convierte en una obligación de tipo canónico, sino lo dejan a criterio y a riesgo de que el sacerdote sabe a dónde va y cuáles son las circunstancias que puede esperar. Esto lo ha planteado varias veces el Papa y ha habido recomendaciones también de los diferentes episcopados, sobre todo en estos casos de asistencia a los moribundos. Bernardo, por último, tú acabas de publicar un libro con Roberto Blancarte que se llama AMLO y la religión, y en ese sentido quisiera que escucharas algo que sé que lo has escuchado, pero para que lo escuche nuestra audiencia. Un momento. Claro que sí. Seremos juzgados, dice el Papa Francisco, según nuestra relación con los pobres. Cuando Jesús dice, se abren comillas, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Dice
Jesús, yo estaré siempre con vosotros, en los pobres, presente en ellos. Y este es el Papa. Este es el centro del Evangelio y seremos juzgados por esto. El Papa Francisco citado por el presidente López Obrador en una conferencia mañanera. ¿Tu opinión? Bueno, pues es cuando trata de fundamentar o justificar su plan económico, que es un plan económico que ha sido muy criticado porque ha dejado de lado a las grandes empresas. Y el argumento del presidente es los pobres no tienen por qué pagar la crisis como lo han hecho en otras ocasiones diferentes gobiernos, es el argumento que utiliza. Sin embargo, creo que el problema de fondo no es ese, porque finalmente pues, es una opción política, económica, racional, midiendo los riesgos que asume el presidente. El problema es cuando esa política de gobierno la fundamenta con argumentos religiosos. Eso es lo que no se vale en un Estado laico. Es decir, puede decir misa el presidente, puede ser un presidente misionero, litúrgico, pero lo que no puede es convertir sus convicciones religiosas personales en política pública. Y en este caso creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está cometiendo un grave error al tratar de fundamentar una decisión de política económica, una decisión política con argumentos de tipo teológico o doctrinal. Creo que es un error y es un sacudimiento al carácter laico, que precisamente lo que plantea es que haya una separación entre lo religioso y lo político. Son dos racionalidades diferentes que se respetan, una libertad de creer pero también de no creer, y una equidad en el sentido de que un presidente o un gobierno no puede priorizar la racionalidad o la sensibilidad teológica de cualquier religión sobre otras. ¿Qué dirían los judíos? ¿Qué dirían los musulmanes? Y sobre todo, ¿qué dirían los no creyentes frente a posturas religiosas en materia de política pública? Y el hecho de que vaya a hacerse propié del gobierno federal el que realice la cobertura televisiva pues del Vía Crucis de Iztapalapa, ¿qué te parece? Bueno, voy a participar en ella, déjame decirte. Mira, lo que creo es que Gobernación, frente a esta pandemia, ha abierto y ha flexibilizado frente a esta carencia permisos especiales que están contemplados en la ley. Si la ley lo que prohíbe es que las iglesias tengan o detenten medios de comunicación, y para poder transmitir misas, etcétera, como las de la Basílica, Gobernación da de manera especial un permiso, otorga un permiso. Y frente a la pandemia, por lo que yo me he enterado, es una, digamos, frente a la necesidad de la gente que hablábamos en el segmento pasado, es como un servicio que está otorgando los diferentes espacios del Estado. Pero no quiere decir que a partir de este momento los diferentes canales televisivos puedan tener esta connotación, digamos, religiosa. Yo creo que sería también un error gravísima. Como medida excepcional, frente a un momento excepcional que lo estamos viviendo, bueno, pues podríamos incluso con ciertas reservas aceptarlo. Pero lo que no podríamos aceptar es que esto se convierta en una política de Estado. El que sus canales o sus espacios se conviertan en espacios de captación religiosa. Pues Bernardo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana, de verdad, y gracias por habernos esperado en la pausa. No, al contrario, un abrazo. Un abrazo, gracias, muy amable, Bernardo Barranca.